Comunicado oficial de Cerro por la cuestión del racismo de anoche. Para quien no haya visto en las redes sociales, no se haya enterado, hubo un episodio donde un hincha aparentemente de Cerro, estaba en la tribuna del estadio, le hace gestos del mono a Luigi, el jugador del Palmeiras, que termina llorando en televisión en la nota final y denuncia el hecho. Y bueno, se lo ve muy afectado por el tema. Palmeiras inmediatamente sacó un comunicado. Vi que Corinthians, también histórico rival del Palmeiras, saca un comunicado también en apoyo al jugador. Y Cerro respondió con el siguiente comunicado. El Club Cerro Porteño manifiesta su total repudio a todo tipo de hechos de racismo, xenofobia y discriminación. Al mismo tiempo solicitamos apoyo a todos los actores del fútbol y a la sociedad misma en lograr un fútbol sano y libre de actos que dañan y manchan a la máxima fiesta del deporte. Con relación al suceso registrado en el partido Cerro Porteño versus Palmeiras por la Copa Conmebol Libertadores Sub-20, expresamos que ninguna provocación puede derivar, dando a entender que el jugador estaba provocando. Puede derivar en este tipo de hechos repudiables. Nuestra total solidaridad con el jugador Luigi, y reiteramos que desde nuestra institución condenamos y enérgicamente todo tipo de conductas de discriminación y comentarios ofensivos en los recintos deportivos, en todo el entorno del fútbol y de la sociedad. Evitemos caer en provocaciones que pueden derivar a este tipo de conductas. Cuidemos la fiesta del fútbol. Club Cerro Porteño fue el comunicado de Cerro ante la situación dada en la jornada de ayer. Repito, esto por la Libertadores Sub-20. Por la Libertadores Sub-20. Comunicado de la cuenta oficial de las formativas de Cerro. No fue de la cuenta oficial del club, para decirlo de alguna forma. Porque hoy la primera publicación del club fue la venta de entradas del partido de vuelta contra Melgar. Y como había ocurrido aquella vez con el famoso mapa de los Falkland en vez de Malvinas, le inundaron los internautas brasileños a comentarles. Y había gente que inclusive preguntaba si esto puede tener alguna derivación para el partido o para la participación de Cerro. En tema de posible suspensión. Claro, pues, quiera o no, es una de las banderas de la Conmebol. La otra es la de la homofobia, el tema del racismo. Y esto no va a tener repercusión ni para el partido de vuelta del miércoles contra Melgar, y tampoco en su siguiente participación, porque recordemos que Cerro, pase lo que pase el miércoles, va a seguir en competencia internacional, ya sea en la Libertadores o en la Sudamericana, porque entienden que esto ocurrió en el marco de un torneo juvenil. Y hasta ahora el techo de la multa es de $100.000, pero también comprenden que este es un torneo amateur que involucra a menores, de esto que recorrió, porque además tiene ese elemento de tener a un niño en brazo, con este gesto que hace reflotar nuevamente lo que es una batalla y que casi siempre lo tiene a Brasil como protagonista principal. ¿Qué piensan ustedes del tema? Porque siempre es delicado hablar de la cuestión. Ayer, y bueno, evidentemente Brasil considera desde ya la década del 80 un acto de racismo como un crimen. Por eso es que ellos hablan de crimen, o sea, no hablan en sentido figurado, sino hablan en sentido literal. O sea, desde el 88, que bajo la Constitución en Brasil, cualquier acto de discriminación o denuncia por discriminación se toma como un crimen. O sea, es un crimen en Brasil. Por eso es que hay mucho énfasis siempre desde los clubes brasileños y también desde la prensa brasileña. ¿Cómo toman ustedes lo que pasó anoche? Porque uno ve incluso en las redes sociales, bueno, comienzan a mezclarse también las cosas con la cuestión de lo que pasan los visitantes en Brasil, tema de racismo, se lo vuelven a involucrar hasta otros actores del fútbol, como el caso de Vinicius. O sea, se arma una ensalada en base al tema que creo que la mesa quiere opinar sobre el tema. Fabio, vos tenés tu postura sobre la cuestión. Es una historia sin fin, lamentablemente hay que decir. Y a mí me lastimó muchísimo ver a un padre, porque tiene que ser su papá, no puede ser su sobrino porque le tiene en brazo. ¿Y qué ejemplo le damos nosotros a nuestra sociedad?
sociedad a nuestros hijos, ¿verdad? Desde ese lado ya me duele profundamente. Y quiero dividir en varias partes esta situación. Perfectamente es un acto de racismo, es un crimen, pero la pregunta que yo me hago inmediatamente es la siguiente. ¿Hay igualdad de condiciones en este tipo de situaciones? Digo, desde el punto de vista, está bien, perfecto. Es un crimen, es algo realmente lamentable, desde todo punto de vista repudiable, hacer gestos o, en este caso, dirigirte hacia una persona de color de una manera despectiva. Pero, ¿cómo es del otro lado? ¿Cuál es la cuestión? O sea, ¿hay límites o no hay límites? Hay, en este caso, de mi parte tiene que haber respeto, considerar la igualdad, pero del otro lado, ¿cómo lo toman ellos? O sea, está bien, perfecto, muy, muy mal lo que pasó. Sí, los brasileños es un crimen, perfecto, tienen toda la razón. Pero del otro lado, el que recibe los insultos o los gestos tiene derecho a provocar. O sea, él puede hacer lo que quiere, él me puede decir a mí HDP, y yo no le puedo decir porque ya se va a interpretar de otra manera. Yo ya voy al campo futbolístico también entre colegas, entre futbolistas, más allá de que la afición deportiva no entienda este tipo de cosas. Pero nosotros sabemos que los brasileños son provocadores por naturaleza. Eso no lo vamos a sacar nosotros. Y después ya podemos hablar de historia, del imperialismo, de cómo son ellos allá y todo eso. Pero hay que decir que principalmente ellos también tienen esa forma de tratar al resto, hasta de los sudamericanos, se llama una cuestión de historia. Por eso yo quiero hablar primero de cuáles son los límites, porque tenemos aquí un ejemplo muy claro mundialmente. Vinicius. Él es un gran provocador. Te dice lo que quiere, a vos, a vos, a vos. Pero después vos le decís una cosita que ya está mal y se pone a llorar. Entonces, ¿cómo encarar este tipo de situaciones cuando yo no digo que el jugador de Palmeiras haya exagerado y llorado. Él lloró naturalmente, tiene un sentimiento muy profundo con respecto a esto y no ha de ser el primer episodio que tiene y le duele en el alma, en el corazón. Eso es repudiable, pero yo quiero hablar de los límites, ¿dónde está la conciencia de uno y otro? Porque yo soy de color, ya puedo decirle lo que quiero al otro porque yo tengo forma de defenderme y si vos me decís algo que está fuera de lugar, yo te denuncio, vos sos un racista. Entonces, esas son las cosas que nosotros con delicadeza tenemos que tomar y esta es mi primera postura para ir desarrollando y escuchando a los compañeros también. Maxi, vos estuviste ahí, vos jugaste en Brasil, en distintas zonas, de hecho, o sea, jugaste en Río de Janeiro, jugaste en el norte, ¿sabés cómo es la cuestión? ¿Qué sensación te deja esto que pasó anoche? Wow, vos sabés que escuchándolo a Fabio entiendo un montón y coincido con él en muchos aspectos. Yo creo que esta parte esto tiene varias partes, valga la redundancia. Yo creo que Conmebol no tiene que penalizar el racismo. Para mí Conmebol tiene que penalizar la falta de respeto, el insulto y cuando los hinchas van allá que el policía te pega. Porque yo tengo amigos de Olimpia que fueron a la final del 2013, la pasaron muy mal con la policía, Boca ahora últimamente, todos los equipos que van para allá. Racing ahora. Racing, la policía te pega. Y es como que pegarte te pueden pegar, pero vos no puedes decir nada. Estoy un poco alineado, bastante alineado a lo que dice Fabio. Porque eso es una condición que se da de forma que ellos tienen ventaja. Te pueden decir lo que quieran, pero vos no le puedes decir lo que... Eso es por un lado. Yo creo que Conmebol, y que lo digo con mucha humildad y respeto hacia la gente de Conmebol, deberían penalizar la falta de respeto. Y esto lo que pasa con la policía, que no veo que se tomen carta en el asunto. Cada equipo que va a jugar a Brasil la pasa mal. Y sigue pasándola mal, pero después la bandera es no al racismo. No al racismo. No a la falta de respeto, no a la intolerancia, no a un montón de cosas que tenemos que empezar a erradicar del fútbol si queremos crecer. Eso por un lado y estoy totalmente de acuerdo. Ahora, yo viví en Brasil y es un tema muy delicado para ellos, los brasileños, el tema del racismo. No es yo te digo enano, ¿sí? Porque a mí me han dicho enano, pero el tema del color de piel allá es cárcel, no acá. Para nosotros no es cárcel. Para nosotros es cuánto nosotros muchas veces nos decimos negro cariñosamente, pero para ellos en Brasil es cárcel. Y yo me tocó vivir eso y aprendí mucho sobre eso. ¿Qué pasa? Que cuando ellos, y me refiero a los brasileños, no se comportan bien,
tampoco espere que el rival te vaya a decir cosas lindas. Entonces, está mezclado el tema. No es el folclore, porque hay mucha gente que dice el folclore. Para Brasil no. Es un tema que vienen peleando desde muchos años. Hay muchos traumas de los niños. Es una parte muy fea que le han tocado vivir. Entonces, como argentino, que me tocó jugar en Brasil, tuve que crecer en eso, tuve muchos amigos que me enseñaron, y es una parte que ellos pelean cada día para que eso no suceda. No creo que simplemente una bandera no al racismo y que se pague una multa va a ayudar con eso, sino me parece que es cultural, ¿cómo se diría? Cultural, y creo que nosotros desde este lado tenemos que entender un poco más qué pasa en ese aspecto. Pero me alineo a lo que dice Fabio. Entonces es un tema muy amplio que abarca muchos sectores. Chun, ¿vos qué lectura tenés del tema? Creo que todos tenemos que dividir porque todo está mezclado y es una cuestión mucho más compleja. Me parece que cuando se habla de racismo, algo de propiedad puedo tener, como lo tiene, por ejemplo, el paraguayo que está escuchando ahora a través de la aplicación, a través de mirando el YouTube ahí en Madrid, en Westchester, en Buenos Aires, porque más allá de que se hable con un discurso de la inclusión, bienvenidos también a todos los que capaz no están demasiado curtidos al mundo real. También hay cuestiones que no se pueden justificar porque antes ocurría. No porque antes se normalizaba el abuso, el maltrato, o hasta si querés exagerar la esclavitud, hoy se puede decir, no, perfecto. El tema del racismo entra en ese campo. Entonces, el famoso para que quede en claro, es una batalla a la que todo el mundo se ha alineado, ya sea por motivos de convicción personal, de ideología o hasta por cuestiones económicas. Pero esas son las cartas con las que uno tiene que lidiar, jugar, barajar en el 2025. Lo que yo sí estoy viendo es un fenómeno que le va a hacer mal para aquellos quienes sufrieron históricamente, y lo que acaba de decir Maxi. Desde una reparación histórica, también hay una confusión de aquel que sufrió y que ahora está en ese estatus de que, ok, esto es crimen en Brasil. Y como dijo Fabio, si eso te va a dar estatus para que vos digas, pero yo la chicana la voy a seguir porque esto no es más o tan grave como lo otro. Hasta para tu campaña, hasta para tu lucha, te va a ir mal porque no vas a poder empatizar. Repito, lo digo como alguien que ha vivido con normalidad, aunque no me hubiera gustado que en mi infancia alguien me haga desde el gesto o alguna frase en cualquier idioma. Pero creo que tampoco ayuda de que te largues a llorar. A veces uno tiene que tragar veneno y paralelamente la convicción de educar, de decirle eso está mal, que haya un cuerpo. Allí yo difiero cuando dice Maxi, no hay que, claro que hay que castigar al racismo. Pero justamente la gente que sufre ese racismo o sufre esa discriminación, y la discriminación desconoce de etnias. Por eso arranqué diciendo que esa misma persona, dependiendo de dónde se encuentra, puede sufrir lo que puede cometer dependiendo de la demografía. Entonces, si todos estamos de acuerdo que hay cosas que se tienen que erradicar, la gente que está enfrente tiene que también saber cómo lidiar para que todos puedan empatizar con esa causa. Porque o si no, se va a generar esto. De parece que es un versus entre Brasil y el resto del continente, porque el que sufrió ese maltrato o la brutalidad policial en Brasil, le va a costar el no al racismo, porque lo primero que le va a venir a la cabeza es, no, espera, si ese fue el que me pegó. Y capaz si falta la educación,
Ese que te pegó es porque ya venía con el chip, vos sos racista. Entonces es un círculo vicioso. Por eso, sabiendo con qué se lidia, es lo que hizo el hincha, además con el niño en brazo. Eso es injustificable. Acá lo que se quiere hacer es explicar, porque también a veces es necesario esto de separar. No, vos estás justificando, no, se está explicando. Y si vos querés quedar con la nimiedad, no, pero esa explicación parece justificación, bienvenidos nuevamente al mundo real. En el mundo real hay racismo, en el mundo real hay maltrato, en el mundo real hay cristal, en el mundo real, si no sos fuerte, te comen crudo. Entonces, desde ese lado, si es que el que está en una posición dominante se aprovecha de dicha posición, no se va a poder empatizar. Si en el mundo real la gente todavía va a decir, no, todo esto es folclore, y que sigan nomás multando, en algún momento el órgano va a decir, voy a tener que sacar puntos, no sirve con el tema de puertas cerradas, van a tomar, y vamos a estar en esto. Entonces, yo creo que ante lo obvio, se toma postura, pero no quiero pasar en alto, no quiero dejar nomás correr, y solamente una postura políticamente correcta. El wokismo dice que ahora hay que... No, espera. Hay un mundo real, ¿eh? Salí del teclado, anda a la cancha, anda a cualquier laburo, recorrer la calle. Entonces, todo eso convive. No es una cuestión de colocar un escalafón, sino que explicar que sin haber ese ranking, esto se va retroalimentando. Y por eso cada vez más hay menor simpatía a algo que debería unir a todos, que es la lucha contra el racismo. ¿Por qué? Porque hay gente que solamente se quedó con, la inclusión, el racismo, la homofobia y punto. No, no es así. No es así. Es algo mucho más complejo, porque como decía Fabio, inclusive si vamos a una cuestión de país con país, esto hace reflotar sentimientos que te enseñaron en la clase de historia. Y yo no soy el más indicado para hablar de la historia entre Paraguay y Brasil. Creo tener cierta capacidad o autoridad para hablar de lo que significa el ser distinto en un grupo. Igual Maxi acá explicaba, mira que, no, y no es una cuestión de, estoy hablando de apariencia. Ahora, me dirás, no, pero vos sos ya boomer, no, vos sos de la generación X, vos tendrías que haber llorado si es que en tu niñez a vos te hacían este gesto. Yo a mis hijos les educo, todo bien con lo que aparece en el teclado, pero en el mundo real... Va a pasar. No va a aparecer el ejército del teclado, decir fuerza, fuerza, un hashtag. Hay veces que tenés que responder allí con tus armas. Y cuando lo hagas, y lo hagas con sinceridad y también saber que del otro lado hay ignorancia, hay desconocimiento, capaz lo puedas convencer. Y capaz vas a tener a la gente de bien, a la gente que ya no tiene ese chip, no, yo voy a ser racista porque me gusta ser racista, sino gente por desconocimiento para decir, esta es la forma. Entonces, cada vez cuando hay este tipo de episodios, a mí me genera esa sensación de saber lo obvio, pero también alerta para saber por qué está generando y por qué cada vez está costando aún más algo que debería ser obvio. Ariel.